Estimados alumnos, este video, perdón, es para explicarles la pauta de evaluación, ¿ya? De trabajo grupal. Eh, Esto se compone de las partes que habíamos hablado ya en clase. Especialmente me interesa a mí que ustedes entiendan que primero deben reportar los hechos del caso, ¿no? En la sentencia ustedes la leen y reportan los hechos del caso. Y reportar los hechos del caso significa que ustedes tienen que dar cuenta de lo que pasó y de la decisión del organismo de la primera instancia o de la Corte de Apelaciones, ¿ya? Si es que ha habido, ¿no? Eh, o de circunstancias previas que pueden haber sucedido entre medio. El segundo punto tiene que ver con describir la decisión, ¿no? Finalmente son aspectos más bien administrativos formales que se refieren al recurso, el órgano, eso ya está dado, ahora ustedes ya lo conocen. Eh, el rol, la fecha, quién recurrió efectivamente, cómo llegó esto a la Contraloría, cómo llegó esto al Tribunal Constitucional o cómo llegó esto a la Corte Suprema, ya que son los tres órganos que resuelven todos los fallos que estamos conociendo. ¿Y cuál fue el resultado? En el fondo el resultado fue confirma la decisión anterior, revoca la decisión anterior, y en qué medida hace eso, ¿no? Reconoce cierto derecho, garantiza, anula, ¿ya? Esa es la decisión, este es el resultado del recurso, ¿ya? Eso quiero que lo consignen también ahí. Pero no, estas partes no tienen calificación, ¿ya? Son temas antecedentes importantes de contexto, ¿ya? La parte donde se centra la calificación viene después, viene primero la parte de las fuentes. Y aquí me interesa que ustedes identifiquen efectivamente tanto la existencia de normas constitucionales, casi siempre las hay, ¿ya? Y por eso en general voy a puntuar eso. Casi siempre las hay, ya sea con una referencia al artículo mismo, ¿ya? O una referencia más bien de carácter textual, ¿no? Que podría decir porque de acuerdo con la supremacía constitucional, por ejemplo, ¿no? Y nosotros sabemos que la supremacía constitucional es un principio que está recogido en el artículo 6 de la Constitución Política. Entonces es una referencia constitucional. Y esas son importantes, esas fuentes, porque yo cuando aplico esa fuente, como digo yo, es a nivel constitucional. Después, quizá este así a nivel más explícito, identificar leyes o decretos. Aquí no siempre existen, ¿no? No siempre existen decretos, casi siempre existen leyes, pero me interesa que ustedes identifiquen cuáles son las leyes y decretos que se usan para resolver el caso. Todo esto tiene que ver más que con la alegación de cada parte, sino con la parte resolutiva, que se usa para resolver el caso, ¿ya? Y por último, los principios, ¿ya? Algunos pueden haber sido ya descubiertos a nivel constitucional o legal, pero importante aquí que señalen ustedes si ha habido principios. Por ejemplo, hablan del principio de la proporcionalidad, si habla del principio de la confianza legítima, o si habla del principio de la conservación de los actos administrativos, ¿ya? De la razonabilidad. Todas esas cosas quiero que ustedes me las pongan ahí, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la relevancia de esta parte? La relevancia de esta parte es que forma parte de lo que yo les puedo preguntar en el examen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su caso, ustedes identificaron el principio de la confianza legítima, entonces yo les puedo preguntar, bueno, ¿ustedes identificaron ese principio? Una pregunta puede ser efectivamente relativa al hecho nomás, y la otra puede ser relativa a en qué consiste ese principio, cómo se define y si cree que está bien aplicado o no está bien aplicado, no sé, cosas así, ¿ya? En el caso de las leyes o los decretos, la pregunta puede ser formal en el sentido, cuando digo leyes me refiero a normas de carácter o de rango legal, ¿ya? Entonces aquí incluimos, por ejemplo, los decretos que tienen fuerza de ley, ¿ya? O incluimos también los decretos leyes, por lo tanto aquí también les puedo preguntar, ¿cuáles son? ¿Ya? Yo los voy a ver, entonces aquí también les puede faltar, ¿por qué no incluyeron tal? ¿No? ¿Por qué faltó alguna en particular? ¿No? Y eso también ustedes lo tienen que poder explicar. Posteriormente a eso viene la parte de la respuesta directa a la pregunta, ¿ya? Y aquí la verdad yo voy a evaluar más bien la redacción. Esta va a ser la evaluación del trabajo grupal, de la parte de la nota 3, porque aquí yo voy a más bien evaluar lo que ustedes pongan ahí, ¿no? Cómo lo redacten, cuál sea la claridad de la respuesta, la suficiencia de los argumentos,
tiene que quedar claro. Ustedes tienen que incluir ahí los considerandos más relevantes del fallo que conduzcan a la decisión, que sea claro cuál es la respuesta a la pregunta. Entonces, ustedes ponen la pregunta primero, que motiva este caso, después ponen los considerandos, ¿ya? Y después ponen la conclusión. Y eso tiene que estar todo de una manera coherentemente ordenada y justificada. Y eso es parte importante de la calificación del trabajo de la nota 3, ¿ya? Y en el caso también de la nota 3 y del examen, ¿ya? La parte final tiene que ver con los comentarios o investigación adicional. Y aquí me parece importante que ustedes, les dije yo que esto es más bien para los que quieran tener una buena nota, ¿ya? Que ustedes pudiesen tener, muchos de los fallos son de distintas épocas de nuestro desarrollo económico, social, político. Entonces, pudiese ser relevante en algún caso tener identificación de ese contexto histórico-social, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó eso? A veces hay una decisión previa, ¿ya? A veces hay alguna dictación de alguna ley o algún conflicto que surgió en algún lugar o problemas acarreados durante mucho tiempo que generan que generan finalmente esta decisión, que puede no ser la única, puede que haya muchos fallos parecidos, pero en particular este está situado en un contexto, ¿no? Por ejemplo, a nivel de ejemplo, yo podría decir, si estuviésemos revisando el uso del principio de la confianza legítima para la estabilidad de los funcionarios públicos, uno podría decir cuál es el contexto de eso. El contexto de eso ha sido mucho tiempo, décadas de inestabilidad, reclamaciones, alegaciones, compromisos asumidos por la autoridad al respecto, eh, fallos judiciales, ¿cierto? Fallos de dictamen de la autoridad, cosas que son los elementos de contexto que le dan a eso, ¿ya? Y eso requiere una investigación que puede ser hecha usando el mismo caso, ¿no? Normalmente, y es que ustedes se van a dar cuenta, los autores o las cosas refieren a estos casos, por lo tanto lo pueden encontrar con cierta facilidad. Lo otro es que ustedes se sitúen en el contexto que ustedes vivieron nomás, ¿no? Que ustedes se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, el caso del Consejo Nacional de Televisión eh, eh, del año 2010 también es un caso que puede haber tenido alguna repercusión pública. Entonces eso también lo pueden incluir aquí, ¿ya? Esto puede ser relevante de considerar. Eh, Entendiendo que hay elementos contextuales en la decisión. No toda decisión tiene únicamente elementos normativos, sino que también tiene elementos contextuales. eh, no quiero llamar valores para no entrar en otra discusión, pero al menos de contexto pueden explicar algunas cosas, ¿no? Y el otro punto es que incluya al menos dos de las siguientes preguntas que están aquí señaladas, ¿no? Que identifique, por ejemplo, algún caso adicional en que se haya usado el mismo criterio posterior, ¿ya? Puede ser otro fallo. eh, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Contraloría tienden a recurrir a sus decisiones previas o pasadas para fundamentar aspectos posteriores, sobre todo la Contraloría. ¿Ya? Eso va a ser mucho más sencillo de encontrar en este caso. Pero también creo que en el otro no creo que debe ser tan difícil. ¿Ya? Em, Pueden encontrar alguno que haya ido en contra. ¿Ya? Por ejemplo, este criterio que estamos viendo hoy día después se cambió. ¿Ya? En realidad ya no se resuelve así, sino que se resuelve de otra manera. Porque estamos viendo un caso que en el año 95 resolvió algo, pero resulta que después de 20 años, 25 años, ¿cierto? La cosa se piensa distinta, ¿no? Eh, Identifica algunos autores con indicación de algún paper, documento, artículo que se haya referido a este tema, que apoye la doctrina que está contenida en el fallo, y otro que no lo apoye, ¿ya? Lo que evidentemente aquí no pueden poner las cuatro, es una trampa que sean solamente dos, pero si ustedes encuentran algo que está a favor, pueden encontrar un fallo a favor y un autor en contra, por ejemplo, ¿no? O un autor en contra, o sea, un autor a favor y un fallo en contra, o las dos cosas, o un fallo a favor y un autor a favor. La idea es que pueda justificar esto también a partir de la revisión de otra fuente del derecho administrativo, que es la fuente doctrinaria, ¿no? Entonces estamos analizando la fuente jurisprudencial, pero también es importante entender cómo esto conversa o no con la discusión doctrinaria, ¿ya? En general, el derecho administrativo, al menos la jurisprudencia en el derecho administrativo, es más bien reaccionaria a reflexiones previas de la doctrina, ¿ya? Pero de todas maneras
puede ser que haya casos al revés. Pero evidentemente la doctrina también va cambiando y hay cosas que cambian de opinión. Entonces ustedes pueden identificar esto, ¿ya? De eso se trata. Eso sería. Espero que les quede bien. Y como les decía, bueno, una compañera me preguntó, pero le voy a clasificar esto. El trabajo solamente tiene que entregar esta pauta. Lo que pasa es que los cuadritos no son para 5 líneas, en algunos casos puede ser un poco más extenso, ¿no? Pueden seguir esta pauta, estos títulos, no tienen por qué guiarse únicamente por el cuadro, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Eso. Y en el examen, evidentemente, va a estar centrado en estas cosas que tienen que ver con la identificación de las fuentes normativas, ¿no? Las fuentes cuáles son las fuentes normativas y también en los aspectos de la conclusión, ¿no? Del fallo, como ustedes lo consideraron, si responde o no responde la pregunta, ¿cierto? O qué criterios o justificaciones son las que mejor fundamentan estas decisiones, ¿ya? Em, si incluyen el último punto, también los puedo preguntar de eso para también tener una buena nota en el examen, ¿ya? Em, Eso. Nos vemos mañana, ¿ya?